Buenas noches, profesor. Bueno, vamos a presentarle nuestra tarea académica número 3. En nuestro grupo es el número 2. Los integrantes son Olga Chaupi, Merly Guarnizo, Jenny Panta y quien les habla Elizabeth Topo. Vamos a empezar con el método de valorización número 1, que es el método principal, el más utilizado, es el método de transacción de mercaderías importadas. El valor de aduanas de las mercaderías importadas se determina conforme a las disposiciones de acuerdo a la OMC. Esa es la base por la cual nos vamos a regir para dictaminar, digamos, todos los métodos de valorización que vamos a ver en esta presentación. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar de las mercaderías que vamos a importar. Siempre y cuando éstas se vendan, indica que en la opinión consultiva 1.1, vender la mercadería. ¿Por qué? Porque hay algunos objetos que no están dispuestos para este primer método, como por ejemplo cuando hay una mercadería que es gratuita o cuando se hace leasing. Entonces, en estos casos no se aplicaría este primer método, sino podría pasar a otros métodos. Y siempre y cuando vamos a ajustarlo conforme a lo dispuesto del artículo 8, porque podemos ajustar y aumentar, como por ejemplo los seguros, ¿no? Algunas comisiones, transporte. También vamos a mencionar que cuando exista alguna duda de parte del funcionario aduanero, esto va a llamar a un procedimiento, el cual es una duda razonable, que lo vamos a ver también ahora. Hay algunas condiciones de aceptación para este valor de transacción, como por ejemplo que no existan restricciones para sesión o uso de estas mercaderías, ¿no? De las que se van a importar, salvo que sea por ley, ¿no? Del país, norma, ¿no? También que la venta o precio no dependan de ninguna condición ni contraprestación, que ninguna parte del producto revierta al vendedor, ¿no? Luego le devuelva, digamos así, salvo que se añade en el precio realmente pagado para eso significa PRPP. El comprador y el vendedor no deberían de estar vinculados, y si estuvieran vinculados, este no influye en el precio de venta, ¿no? Y según algunos artículos de ley, ahí menciona que hay algunas que si está vinculado, pues obviamente no vaya a influir en este precio, y que tenga todos los documentos que indiquen ello. Vamos a ver brevemente lo que es el paso de la duda razonable. Que empezando, si el valor declarado corresponde al valor de transacción, si es sí, pues simplemente se acepta el valor declarado y ahí terminaría. Si es no, pues empezaría lo que es una notificación de duda razonable, a la cual tenemos tres opciones. Si presenta el sustento el importador, pues se demuestra el valor declarado, se desvirtúa la duda razonable. Y si no, pues también se confirma esta duda y se pasaría a los siguientes métodos. Y si es que este sustento es insuficiente o simplemente no lo presenta, también estaríamos en esta etapa, ¿no? Que se confirmaría esa ayuda razonable. En otro caso, de repente renuncia a este sustento, no lo desea hacer. ¿Por qué? Porque se desea autoliquidar. O sea, significa que el importador dice, bien, te voy a pagar lo que tú dices, aduanas. Sin embargo, después puede presentar su información, ¿no? Y solicitar su devolución porque ya ha sustentado, siempre y cuando aduana lo chequee, revise y verifique que efectivamente sea el valor que se ha propuesto. Esto se ha sacado de una página de la FNAC que hizo también una breve exposición sobre eso. Vamos a ver un caso. La empresa peruana Así Fuerte has comprado unos productos para el Día del Padre, ha comprado 10.000 unidades de estos productos de China, ¿no? A 100 soles cada uno. Y un costo de transporte y seguros de 25.000. Bien, multiplicándolo sería 1.000.000 el precio y el costo de transporte y seguros 25.000. Tenemos como valor de transacción 1.025.000. Este sería el valor que se calcula para los aranceles de importación, y este es el valor que si aduanas lo verifica y das OK, pues aquí terminaría con el primer método. Sin embargo, si hay algo que de repente no está satisfecho, no está bien
expuesto, pues ahí recién aduana podría indicar que hay una duda razonable y darle opciones como por ejemplo presentar una garantía, ¿no? Como para que pueda sacar los productos y unas cosas más. Pero sí, así es donde se determina el primer valor, que es el valor más utilizado de los métodos. Le doy paso a mis demás compañeras para que sigan explicando. Gracias. Como segundo método tenemos el valor de transacción de las mercaderías idénticas. Se entenderán por mercaderías idénticas las que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que que en todos los aspectos se ajusten a la definición. Para tener de forma precisa la transacción a valorar con las mercancías que se desean valorar idénticas, se aplicarán ajustes para corregir las siguientes diferencias. Como punto número uno tenemos diferencias imputables a nivel comercial y cantidad. Y punto número dos tenemos las diferencias significativas de costes y gastos entre las mercancías importadas y las idénticas o similares, con las que serán comparadas con relación a las posibles diferencias del medio de transporte y distancia recorrida. Cuando exista más de un valor de transacción de mercancías idénticas, se utilizarán el más bajo. En este segundo método, se sabe que existen algunas excepciones, en particular para este método siempre y cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona del país de producción, donde consideramos mercancías idénticas los productos distintos. Asimismo, se admite excepción en las pequeñas diferencias de aspecto que este no impedirá que se consideren como idénticas las mercancías que se ajusten a la definición. Esta definición excluye trabajos de ingeniería y trabajos artísticos, dado a que son suministrados por el comprador del producto de forma gratuita o a precio reducido. Caso práctico. Como caso práctico tenemos la cámaras de aire importadas de dos fabricantes distintos. Se importan cámaras de aire de la misma gama de dimensiones de dos fabricantes diferentes establecidos en el mismo país, aun cuando los fabricantes utilicen marcas comerciales diferentes. Las cámaras de aire fabricadas por ambos son del mismo tipo, de la misma calidad, gozan del mismo prestigio comercial y se utilizan por fabricantes de vehículos de motor en el país de importación, puesto que las cámaras de aire llevan marcas comerciales diferentes, o sea, no son iguales en todo y por tanto se deben considerar idénticas según el artículo 15.2, inciso A. Aunque no sean iguales en todo, se les aplica el ajuste que anteriormente se mencionó. Las cámaras de aire tienen características y composiciones semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones, puesto que las mercancías son del mismo tipo, de la misma calidad, gozan del mismo prestigio comercial y están provistas de una marca comercial. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Merly Guarnizo y con respecto al tercer método de la valoración de mercancías similares, bueno, estas son las que se consideren que tienen características y composición semejantes, que cumplan con las mismas funciones, que sean comercialmente intercambiables. También entre otros está que tengan el mismo país de origen, el mismo productor, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. También que hayan sido vendidas al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Siguiente. Bien, en cuanto al caso, es un análisis de una resolución de tribunal fiscal en la que, bueno, a manera de reseña tenemos que en el primer método, bueno, la controversia en sí fue una demanda por el tema de que
querían ver si es que se había aplicado correctamente conforme a lo que establecía la ley, el tercer método de valoración. En este caso se trataba de unas telas que eran importadas de China y bueno, eh, cuando aplicaron el primer método, se solicitó, bueno, se presentó la duda razonable, se solicitó la presentación de documentos para poder sustentar el precio realmente pagado, pero en este caso la transferencia fue hecha a una empresa que no correspondía a la que había emitido la factura comercial. Entonces, se rechazó este método y se pasó al segundo, ¿no? Ya en el segundo método se le requirió al demandante que presente información que posea acerca del valor en aduana de mercancías similares, pero al no haberse presentado la información, no se consideró como referencia de mercancía idéntica. Luego, bueno, también por su parte la administración realizó una búsqueda de mercancías idénticas en el sistema de verificación de precios y bueno, no se halló tampoco una mercancía idéntica para tomar como referencia. Se descartó este segundo método y en el tercer método, también al buscar en el mismo sistema se encontró una referencia idónea para la sustitución de valor de mercancía que estaba sujeta a análisis. Esta mercancía que se encontró sí cumplía con las funciones, los requisitos, ¿no? Funciones, las características, que era comercialmente también intercambiable. Además tenía el mismo país de origen, que es China, y se cumplía, entre otros, con el tiempo, la cantidad y el nivel comercial. Todo esto lo que establece según la OMC. Luego, bueno, tenemos el siguiente caso que lo va a explicar mi compañera. Pasando con el cuarto método, el método de valor deducido. Bueno, este método se usa siempre y cuando los tres primeros métodos han sido descartados. A diferencia de los métodos anteriores, se basan en el valor en el punto de exportación, ¿no? Que el valor deducido utiliza el precio de venta en el país de importación. A partir de este precio se restan los gastos y beneficios que representan después de la importación. En las condiciones para la aplicación. Para que la SUNAT aplique el método de valor deducido, deben cumplirse varias condiciones esenciales que aseguran la objetividad y representatividad del precio de partida, ¿no? Una de ellas es la venta en el mayor número de unidades. Se debe utilizar el precio unitario al que se vendan la mayor cantidad de mercaderías importadas, evitando considerar ventas aisladas o a precios excepcionales. La venta en el mismo estado de importación. Estas mercaderías deben venderse en el mismo estado que fueron importadas, sin haber sido transformadas o elaboradas de manera que alteren su naturaleza o aumenten significativamente su valor. Y por último, el momento de la venta. Las ventas deben ocurrir en el momento de la importación o cerca de la fecha, siguiendo el plazo sugerido de hasta 90 días. Bueno, esto es importante para que el precio de venta refleje adecuadamente las condiciones de mercado en el momento de la importación. En el caso de los componentes del valor deductivo, una vez que se establezca este precio unitario de venta en el mercado, el siguiente paso es deducir elementos para llevar al valor de aduanas. En este caso tenemos las comisiones o costos operativos. Se refieren a las ganancias o gastos asociados a las ventas de los productos similares. La SUNAT debe utilizar la información objetiva o cuantificable como estudios de mercado o datos contables de empresas del mismo sector, ¿no? Gastos de transportes y seguros. Estos costos son después de la llegada de mercadería, como el flete terrestre o el almacenamiento. Derecho de aduanas u otros tributos. Estos se deducen todos los impuestos pagados por la importación, como los aranceles y el IGB. El valor añadido por montaje o transformación. Si estas mercaderías no se venden como fueron importadas y se les ha hecho una mejora mínima, se debe deducir el valor de esa elaboración siempre que el importador demuestre el costo de este proceso. Pasamos al caso práctico.
Bueno, aquí tenemos un caso de productos electrónicos con duda razonable. Esta empresa importa lo que son smartphones, teléfonos de una marca conocida desde China. Y su valor que declara en valor FOB unitario es de $80. La situación es que SUNAT revisa la información y genera una duda razonable sobre los precios de importación de este smartphone, de este teléfono, ¿no? Lo que solicita es la información al importador y este importador presenta las pruebas, las facturas, pero la SUNAT aún así tiene la duda razonable, ¿no? Y la aplicación del método del valor deductivo es la búsqueda del precio de venta. La SUNAT investiga a esta empresa que vende los teléfonos a grandes cantidades a clientes no vinculadas a un precio unitario de 800 soles, ¿no? La deducción es que la SUNAT estimula en el margen de beneficio habitual para productos electrónicos y es el 25%. A los 800 le saca el 25%, resultando 200 soles por unidad, ¿no? El costo de transporte y seguro es de 10 soles por unidad y además los derechos de aduanas y otros tributos ascienden a 140 por unidad. Sacando los cálculos, el valor aduanas deducido en soles nos sale 450 por unidad y en valor de dólares 118.42. Esto resultando que la SUNAT reliquida el valor en aduanas de los teléfonos de $80 que ha declarado el importador a 118.42 dólares, lo que implica que el contribuyente tiene que hacer un pago adicional de tributos. Paso a mi siguiente compañero. Bien, con respecto al método de valor reconstruido, este método se basa en, como dice, ¿no? Reconstruir el valor a partir del costo de producción de la mercancía. Este valor reconstruido va a comprender la suma de el costo o valor de los materiales, eh, una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales, y también un costo o valor de todos los gastos de entrega. También, digamos que hay unas condiciones para la aplicación de este método. Digamos que este método ya se aplica una vez que todos los cuatro métodos anteriores hayan sido rechazados. En este caso, se aplica cuando existe vinculación entre el comprador y el vendedor. Y también cuando el productor está dispuesto a proporcionar la información con respecto a los datos necesarios sobre los costos. Sigue mi compañera con el caso. Como caso práctico del valor reconstruido, tenemos de que el fabricante de la empresa NOC Perú en Perú informa asimismo que los beneficios y gastos generales son un porcentaje fijo sobre los costos de materiales y mano de obra, tanto directa como indirecta. Los productores de mercancía de la misma especie o clase del país de exportación informan que calculan sus beneficios y gastos generales con el 30% del costo de producción, materiales y mano de obra. Nos hacemos una pregunta en este caso. ¿Cuál es el valor en aduanas de la partida de 500 conjuntos, no tomando en consideración la cuestión y el transporte y el seguro? Como solución tenemos que cabe expresar que hay que recurrir al valor reconstruido, ya que se trata de una importación entre empresas vinculadas en que la vinculación ha incluido y no se puede justificar el precio a través de alguno de los valores. Tampoco hay mercaderías idénticas ni similares y como el importador es el usuario, no habrá reventa y por ende no hay valor reducido. Como datos tenemos de que los costos materiales tienen un costo de 80 soles, costo de la mano de obra 48 soles, beneficios y gastos generales de 40 soles, embalaje de 12 y el valor reconstruido de un conjunto total que es de 180. Los beneficios y gastos generales de la rama comercial son del 30%, como anteriormente ya se mencionó, del costo de producción, o sea, sería el 30% de 128
es decir, la suma de los costos de materiales y la mano de obra en soles, que es igual a 38,40. Se toman los 40 soles que son beneficios y gastos generales en soles, tomando por el productor, ya que se asemejan a lo informado como usual en el sector. El valor en aduanas de los 500 conjuntos llega a ser un monto de 90.000 soles. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Continuando con el método del último recurso. Este método se debe aplicar medios razonables y compatibles con los principios del acuerdo y permite cierta flexibilidad en la interpretación de los métodos anteriores sin distorsionar los principios fundamentales, ¿no? En la aplicación, este se aplica únicamente después de que la SUNAT ha intentado de manera diligente o documentada aplicar cada uno de los 5 métodos precedentes sin éxito. Esto, ocurre por varias razones, ¿no? La falta de valor de transacciones, que no hay un valor de transacción claro, ya sea por rechazo del precio pagado o por dudas no resueltas. La falta de mercaderías idénticas o similares para comparar. No se pueden aplicar los métodos deducidos por falta de ventas en el mercado. Y es imposible aplicar el método reconstruido por la falta de información sobre los costos de producción del fabricante. En la determinación, una vez ya que se llegue a este método, la SUNAT debe determinar el valor en aduanas usando medios razonables para que cumplan con los principios del acuerdo del valor manteniendo un criterio objetivo. Uno de algunos ejemplos que se podría aplicar en el ámbito de la flexibilidad serían el método del valor de transacción flexible, ¿no? O el método de valor deducido flexible y el método de valor reconstruido flexible. En el caso práctico, compañero. Bueno, en este caso tenemos la importación de maquinarias de diagnóstico médico. Esta empresa de investigación y desarrollo importa un prototipo único de una máquina de diagnóstico médico desde Japón. Esta máquina no es para la venta, sino para pruebas y desarrollos. El valor declarado es de $500,000, pero no hay factura comercial porque es una transferencia interna dentro de un grupo de investigación o el valor el valor es solo nominal para aduanas. ¿Por qué se recurre al último recurso? En el método 1, valor de transacción, no aplica porque no hay una venta de exportación en el sentido tradicional o el valor es solo simbólico, ¿no? En el método 2 y 3, idénticas y similares, tampoco aplica al ser un prototipo o una máquina ultra especificada. No existen otras máquinas idénticas o similares que se hayan importado en el país. En el método 4, deducido, no aplica ya que la máquina no se vende en el mercado peruano en el mismo estado de importación y ni hay ventas en prototipos similares. En el método 5, reconstruido, es muy difícil, tampoco no aplica, es muy difícil, ya que requiere acceder a los costos de desarrollo y producción del prototipo en Japón, lo que es casi imposible que SUNAT tenga esa información detallada del fabricante, ¿no? Y el último, la aplicación del último método. La SUNAT podría recurrir a la aplicación flexible del método reconstruido o del valor deducido usando información disponible. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, podemos concluir que el primer método es el principal método, el método más utilizado, el valor de transacción de las mercaderías importadas, que es el precio realmente pagado o por pagar, ¿no? Es el pago total de las mercancías, incluyendo los ajustes según el artículo 8 del acuerdo de la OMC. Para que también pueda aplicarse el segundo método, las mercaderías deben de haberse vendido en el mismo país de importación que las mercaderías objeto de valoración, que también deben de ser iguales en cantidad, calidad y prestigio comercial. En el tercer método, las mercancías similares, es parecido, ¿no?
es parecido, digamos, al método de las mercancías idénticas, no son iguales, pero con algunas diferencias. Las mercaderías no son totalmente iguales, parecidas, sin embargo, tienen que cumplir la misma funcionalidad, o sea, tienen que tener la misma función estas mercaderías y que deben ser comercialmente intercambiables. Digamos que en el mercado tienen que tener un valor parecido, ¿no? Cuando no pueda determinarse el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o idénticas o similares, se determina sobre la base del precio unitario, que este es el cuarto método. Estos no deben de estar vinculados para que pueda darse con este método. El quinto método es el valor reconstruido, este valor es muy difícil, ya que mayormente no se logra obtener toda la información de cómo se produce, ¿no? Del costo de producción de lo que se está importando. El sexto y último método es el último recurso, que lo cual se caracteriza por sus métodos razonables, sus criterios razonables, como la flexibilidad. Si, por ejemplo, teníamos eh, en el método similar, que eran de países diferentes, pero sí cuajaba, pero eran de países diferentes y eso me limitaba, pues con esta flexibilidad puedo tomar ese otro producto y puedo compararlo y de ahí poder llegar a mi valor, ¿no? Que eso es lo que busca todo lo que hemos expuesto, buscar el valor, el precio para aduanas y así poder llegar a nuestro fin, ¿no? Muchas gracias. Espero que le haya gustado nuestra exposición y nos despedimos. Somos el grupo 2. Gracias.